Sin $150,000 no hay boda. Eso fue lo primero que escuché cuando crucé la puerta de la hacienda. Y fue también el momento exacto en que algo dentro de mí se quebró. Ni un saludo, ni un buenas tardes, ni un vaso de agua. Solo esa frase fría lanzada como una bala por los labios de Valeria, la prometida de mi hijo. Su madre la observaba con una sonrisa orgullosa, como quien enseña a su cachorro a cazar. ¿Y mi hijo? Mi propio hijo estaba ahí con la cabeza agachada sin decir una palabra. Yo solo pensé, Dios mío, ¿qué crié? ¿Un hombre o un muñeco con traje caro? Me llamo Ernesto Medina. Tengo 62 años y más callos que ahorros. He pasado la vida entre madera, clavos y serrín. No heredé tierras ni títulos, pero tengo algo que esos ricachones nunca entenderán: dignidad. Y ese día, en esa hacienda, llena de mármol y perfume caro, intentaron comprármela. Valeria seguía hablando con ese tonito de princesa que da náusea. Es solo una formalidad, suegro, para el fondo matrimonial. Mis papás siempre hacen eso con los matrimonios de la familia. Usted sabe, estabilidad económica. No queremos empezar con carencias. Después soltó una risita como de burla y añadió, son unos 2,700,000 pesos más o menos. Nada imposible si de verdad ama a su hijo. No, yo sentí que me ardían las orejas. El aire del campo que olía a jazmín de pronto apestaba a soberbia. La madre de la muchacha, doña Marcela, me miró con esa cara de desprecio que uno solo ve en la gente que confunde educación con superioridad. Don Ernesto, no se ofenda, dijo, pero usted debe entender, los Medina no están a la altura de nuestra familia. Esto es solo una manera elegante de asegurar que todo esté en orden. Elegante. Así le llamaban a humillarme. Y si no puedo, pregunté mirándolas de frente. Marcela se cruzó de brazos como quien firma una sentencia. Entonces no hay boda. Mi hijo Rodrigo dio un paso al frente. Mamá Valeria, no exageren. Pero Valeria lo interrumpió sin siquiera mirarlo. Amor, si tu papá no puede aportar, ¿qué nos espera después? No quiero que el día de mañana me salgan con que el banquete lo paga en abonos. El silencio fue un cuchillo. Yo respiré hondo. No sabía si reír o maldecir. Señora, le dije despacio a Marcela, yo no tengo millones, pero sí tengo palabra. Y no estoy aquí para comprar amor ni respeto. Si eso es lo que vale su hija, créame, sale carísimo para lo poco que ofrece. Rodrigo me miró horrorizado. Papá, pero ya no podía callar. Lástima que tu madre no esté viva para verte, hijo. Ella soñaba con verte feliz, no arrodillado frente a quien te desprecia. Valeria soltó una carcajada forzada. ¡Qué dramático! Nadie está arrodillado, don Ernesto. Solo pedimos lo justo. Yo tomé mi sombrero, me lo coloqué con calma y la miré a los ojos. Pero esta noche, muchacha, vas a entender lo que es realmente arrodillarse. Nadie respiró. Nadie se movió. Solo se escuchaba el tic-tac del reloj de la terraza, marcando el momento exacto en que todo cambió. Salí de esa hacienda sin mirar atrás. Mientras caminaba hacia mi viejo bocho azul, el guardia que antes me había recibido ahora me abría la reja sin decir palabra. Subí, encendí el motor y antes de irme miré el reflejo de la casa en el retrovisor, tan grande, tan impecable y tan podrida por dentro. El camino de regreso a mi taller fue largo. Cada farola que pasaba me iluminaba las manos curtidas temblorosas. No de miedo, de rabia. Me repetía una y otra vez esas palabras como si fueran fuego en mi pecho y en mi encima. No hay boda. Cuando llegué, abrí la puerta de mi taller, me serví un mezcal y me quedé mirando la foto vieja de Rodrigo
cuando todavía me decía papá con orgullo. Y juré entre dientes, si quieren ver dinero, van a verlo. Pero esa misma noche quien va a arrodillarse será ella. No dormí esa noche. Cada vez que cerraba los ojos veía la cara de esa mujer, diciendo con su voz de hielo, sin 150,000, no hay boda. Era una frase que no se borraba, ni con mezcal, ni con orgullo. Encendí la lámpara del taller a las 3 de la mañana. El olor a madera y aceite me calmaba. Entre serrín y silencio me senté frente al banco de trabajo. Tenía la mente hirviendo, pero el corazón, frío como nunca. No era solo el dinero, era la mirada de mi hijo, esa mirada de vergüenza, de sumisión, como si tener un padre carpintero fuera una carga. Yo lo eduqué para ser un hombre, no un esclavo de apariencias. Al amanecer, el barrio ya olía a pan dulce y café de olla. Los vecinos salían a trabajar. Yo salí también con mi chamarra vieja directo al centro. Tenía una idea: si esa familia hablaba de dinero, yo iba a hablarles en su idioma. Entré a una cafetería pequeña en la avenida Vallarta. El mesero me conocía. Lo de siempre, don Ernesto, un café cargado y sin azúcar. ¿Verdad?, asentí. Pero no era día de rutina. Saqué del bolsillo una vieja libreta donde guardaba números de clientes antiguos, compañeros y conocidos. Entre ellos estaba Beto Salgado, contador de una empresa de importaciones, un tipo bueno, discreto y con acceso a información. Le mandé un mensaje. Necesito saber algo de la familia Varela, los del vino. Urgente. Beto me llamó 20 minutos después. Don Ernesto, ¿qué pasó? ¿Qué se traen esos? Solo dime si siguen tan ricos como aparentan. Hubo un silencio breve, luego una risa nerviosa. Ricos de deudas. Los Varela están hasta el cuello. Deben más de 6 millones a proveedores y tienen embargada media hacienda. Pero eso sí, siguen organizando cenas con mariachis y champaña. Sentí que el corazón me dio un golpe seco. Así que por eso querían los 150,000. No era por amor ni por estabilidad. Era por desesperación. ¿Puedes conseguirme pruebas?, le pregunté. Dame un día. ¿Pero para qué las quiere? Para que la próxima vez que quieran humillarme, respondí, sea frente a su propio espejo. Al caer la tarde, mi hijo vino a verme. Llegó con su camisa planchada y ese tono condescendiente que le había aprendido a su futura suegra. Papá, Valeria está muy afectada. No debiste hablarle así. Todo esto se pudo evitar. Yo lo miré largo rato. No reconocía al muchacho que crié. ¿Evitar qué, hijo? Que te vendan como mercancía. No lo entiendes, gritó. La familia Varela es influyente. Este matrimonio puede abrirme puertas, darme oportunidades. No todo en la vida es orgullo. Solté una carcajada amarga. El orgullo, Rodrigo, es lo que te hace dormir tranquilo. Sin él, cualquier cama es una jaula. Él bajó la voz más tenso. Mira, papá, no quiero pelear, solo si tú pudieras conseguir algo, aunque sea una parte. No tiene que ser todo. Ahí lo vi. A mi propio hijo pidiéndome que me endeudara para comprar su vergüenza. Me acerqué despacio. Lo tomé del hombro y le hablé al oído. Hijo, si algún día una mujer te hace poner precio a tu sangre, no te cases con ella. Y si ya te casaste, pide perdón a tiempo. Se soltó molesto. Papá, tú no entiendes cómo funciona el mundo ahora. No, muchacho. Ustedes son los que ya no entienden lo que es ser hombre. Se fue dando un portazo. Y el silencio que quedó fue tan pesado que tuve que salir al patio para respirar. A las 8 de la noche, Beto me mandó un archivo por correo. Lo abrí desde el celular.
Ahí estaba documentos de deuda, facturas impagas, demandas en curso. La familia de Valeria se sostenía con mentiras y préstamos. Y ahí fue cuando supe que Dios tiene un humor retorcido. Los ricos que me despreciaban necesitaban mi dinero para no perderlo todo. Me serví otro trago de mezcal, me senté en mi vieja mecedora y tracé el plan. No con rabia, sino con precisión. La venganza de un viejo no es un golpe, es un cálculo. Primero los dejaría creer que me habían vencido. Luego los haría arrodillarse uno por uno frente a la verdad que tanto temen. Que el dinero no compra respeto, solo disfraza la ruina. Y mientras el reloj marcaba las 11, tomé mi libreta y escribí un nombre con tinta firme: Valeria Varela. Al lado una sola palabra: lección. Dicen que el diablo sabe más por viejo que por diablo. Y esa mañana, cuando el sol apenas despuntaba sobre los cerros de Zapopan, me descubrí sonriendo frente al espejo del taller. No era soberbia, era certeza. Había pasado toda la noche planeando cómo devolverles la humillación, sin gritos, sin golpes, solo con verdad. Y créeme, no hay castigo más devastador para los soberbios que verse desnudos frente a su propia mentira. A las 10 en punto, tomé mi bocho azul, el mismo que Valeria miró con asco días atrás, y manejé hasta la hacienda. El guardia, al verme llegar, se tensó. «¿Tiene cita, señor?» «Sí», respondí, «con la señora Marcela Varela. Dile que vine a hablar de dinero». La frase hizo su magia. 5 minutos después, ahí estaba ella bajando los escalones con su perfume caro y su sonrisa hipócrita. ¡Qué sorpresa, don Ernesto! Pensé que después de nuestro malentendido ya no lo veríamos. Pues verá, dije bajando del coche con un sobre en la mano. He estado pensando. Tal vez me precipité el otro día. Los ojos de Marcela brillaron. Valeria apareció detrás de ella, impecable como siempre, pero con esa sonrisa venenosa que ya conocía. Así que, ¿reconsideró nuestra propuesta?, preguntó. Digamos que quiero poner las cosas en orden, respondí. Nos sentamos en la terraza donde los rosales parecían burlarse de mí. Ellas creían que yo venía a suplicar. No sabían que ese sobre en mi mano era un cuchillo envuelto en seda. Aquí está lo que me pidieron, dije, dejando el sobre la mesa. Marcela lo abrió ansiosa. Dentro no había un cheque. Había copias de las demandas, los embargos preventivos y las deudas vencidas de su empresa familiar. Las manos de Marcela comenzaron a temblar antes de llegar a la tercera hoja. Valeria se puso de pie. «¿Qué es esto?», preguntó con voz quebrada. «Información pública», contesté. «Solo que ustedes la esconden mejor que su vergüenza». Marcela me miró con furia. «¿Usted me está amenazando?». Yo me incliné hacia ella despacio, sin perder la calma. «No, señora. Solo le devuelvo la cortesía. Ustedes quisieron comprarme con dinero, y resulta que ni siquiera tienen». Valeria apretó los puños. «Usted no sabe con quién se mete». «Con una familia quebrada», respondí, «y con una muchacha que confunde matrimonio con salvavidas». La chica se quedó muda. Marcela, en cambio, se recompuso fingiendo dignidad. «Esto no cambia nada, don Ernesto. Mi hija no necesita su aprobación». Yo sonreí. Ni yo la suya. Pero hay algo que sí van a necesitar. Y mucho. Saqué un documento más del sobre. Un contrato sencillo, limpio, con letra grande. «Esto», dije, «es una propuesta». Marcela frunció el ceño. «¿Qué tipo de propuesta?». «Una inversión», respondí. «Mi taller está asociado con una fábrica de muebles artesanales en Tlaquepaque. Tenemos pedidos grandes. Si ustedes, como dicen, valoran la estabilidad económica, tal vez les interese invertir
los 150,000 que me pidieron. Invertir, repitió Valeria desconcertada. Sí. Yo pongo la experiencia, ustedes ponen el dinero. Ganamos todos. ¿O acaso prefieren seguir debiendo hasta la risa? El rostro de Marcela cambió. Por un segundo creí ver en sus ojos algo que nunca imaginé: miedo. ¿De dónde sacó esos papeles?, susurró. ¿De dónde sacan ustedes sus mentiras del silencio de la gente que los conoce? Me levanté, tomé el sombrero y antes de irme dejé una última frase sobre la mesa. No se preocupen, doña Marcela. No voy a decirle a nadie que los Varela están arruinados. Todavía. De regreso al taller, el teléfono sonó. Era Rodrigo. Papá, Valeria está llorando. Dice que las amenazaste. No las amenacé, dije con calma. Solo les enseñé su reflejo. Papá, por favor, esto se está saliendo de control. No, hijo. Por fin está entrando en control. Hubo un silencio. Luego su voz bajó. Ella quiere hablar contigo. Quiere disculparse. ¿Disculparse o negociar? Solo te pido que escuches, papá. Acepté, aunque ya sabía que esa cita sería la antesala del verdadero derrumbe. Cuando colgué, me quedé mirando mis manos sobre el banco de trabajo. Esas manos que habían construido puertas toda mi vida. Ahora se preparaban para cerrar una para siempre. Porque ese viejo carpintero, que ellos creyeron débil, ya estaba tallando su venganza. Y cuando el madero esté listo, serán ellos quienes se arrodillen. No hay peor veneno que una disculpa falsa. Y esa tarde, cuando Valeria me llamó con voz dulce y temblor fingido, supe que lo que venía no era paz, era teatro. Don Ernesto, dijo al teléfono, sé que las cosas se salieron de control. Mamá se exaltó, yo también. Pero no quiero que esto destruya la relación con Rodrigo. Podemos hablar. Su tono era de humildad ensayada, de esas que se aprenden en los colegios caros. Hablar se puede, respondí, siempre y cuando nadie traiga contratos ni calculadoras. Rió nerviosa. Lo prometo. Solo quiero ofrecerle una cena en familia para aclarar todo. Acepté. No por reconciliación, sino porque el zorro no le teme a la trampa cuando él mismo la pone. Llegué al restaurante Los Olivos, uno de esos lugares donde un plato cuesta lo que yo ganaba en una semana. Valeria estaba ahí impecable con su vestido color crema y una sonrisa que no le alcanzaba a los ojos. A su lado Rodrigo nervioso, como si estuviera en medio de una tormenta que no entendía. Detrás de ellos, como sombras, estaban los padres Marcela y Mauricio, rígidos, altivos, con ese aire de aquí, se hace lo que nosotros decimos. Me senté. Nadie habló los primeros segundos. El mesero trajo vino francés y Marcela rompió el silencio. Don Ernesto, antes que nada quiero disculparme por mi tono el otro día. No fue correcto. Yo asentí. A veces el dinero nos hace olvidar la educación, señora. Ella sonrió con los dientes sin humor. Valeria intervino enseguida. Rodrigo y yo no queremos más tensiones. Sabemos que usted solo busca lo mejor para su hijo. Y bueno, quizá exageramos con lo del dinero. Quizá, pensé. Qué palabra más cómoda para los cobardes. Lo importante, dijo Rodrigo, es que sigamos adelante con la boda. Me serví un trago de agua y los miré uno por uno. ¿Así que seguimos con la boda?, pregunté. Claro, respondió Valeria rápido. La fecha está confirmada, el salón pagado, y mamá ya habló con la prensa local. Va a ser el evento del año, Marcela añadió con una sonrisa triunfal. Y por supuesto esperamos contar con usted, don Ernesto. No sería lo mismo sin el padre del novio. Yo sonreí también, pero la mía era otra clase de sonrisa. Ah, no se preocupen, señora. Yo no falto a los funerales. Y menos al de una familia que todavía respira por orgullo.
Rodrigo se atragantó con el vino. Valeria se tensó. «¿Qué quiere decir con eso?», preguntó con la voz temblando entre rabia y miedo. Saqué del bolsillo una pequeña memoria USB y la coloqué sobre la mesa justo al lado de su copa. Ahí está todo lo que el banco no les ha contado todavía. Las demandas, los préstamos, los embargos, hasta el intento de fraude fiscal del año pasado. Mauricio se puso pálido. «¿Dónde consiguió eso?». «Del mismo lugar donde ustedes consiguieron su soberbia de la basura». Marcela me miró con los ojos encendidos. «¿Nos está amenazando?». «No, señora. Los estoy invitando a hacer algo que ustedes olvidaron hace mucho, decir la verdad». Valeria respiraba agitada, pero intentaba mantener la compostura. «¿Qué pretende don Ernesto? Nada. Ya les dije, yo no vine a suplicar. Vine a observar cómo se derrumba un castillo hecho de mentiras». Me levanté. «La boda sigue, claro que sí. Pero esta vez no voy a ir como el pobre carpintero humillado. Iré como el hombre que les pondrá un espejo delante para que el mundo vea lo que realmente son». Valeria se puso de pie temblando de rabia. «¿Usted no se atrevería?». «Muchacha», le dije despacio. «Ustedes me enseñaron que todo tiene un precio. Pues bien, el suyo está a punto de cobrarse». Me incliné un poco hacia ella. «Y cuando eso pase, la que se va a arrodillar no seré yo». Salí del restaurante dejando a los 4 congelados en su mesa. Mientras caminaba por la acera, sentí el aire fresco de Guadalajara en el rostro y supe que había llegado el momento. No necesitaba venganza con sangre ni violencia. Solo un poco de verdad y un público atento. Esa noche, desde el viejo escritorio del taller, envié un correo a la prensa local, asunto las finanzas ocultas de la familia Varela. Adjunto documentos y pruebas. La boda del año podría ser en realidad la ruina del siglo. Le di clic en enviar y me serví un mezcal. Brindé solo, pero con el alma tranquila. Porque mientras ellos dormían soñando con flores y banquetes, yo ya había abierto la puerta del infierno que ellos mismos construyeron. El amanecer del viernes trajo un silencio raro, de esos que anuncian tormenta, aunque el cielo esté despejado. En el barrio los vecinos ya sabían que el hijo del carpintero se casaba con una millonaria. Todos me miraban con curiosidad, algunos con lástima. Nadie imaginaba que el verdadero espectáculo apenas estaba por empezar. Me levanté temprano, afilé una vieja gubia, no porque la necesitara, sino porque los hombres como yo pensamos mejor con las manos ocupadas. El sonido del metal sobre la piedra era hipnótico, casi un rezo. Y mientras el filo tomaba forma, yo repetía en silencio: «No se trata de dinero, se trata de respeto». A media mañana Rodrigo llegó sin avisar. Tenía ojeras y el rostro cansado. «Papá», dijo apenas cruzando la puerta. La prensa empezó a llamar a Valeria desde anoche. Alguien filtró cosas. Documentos. Dicen que hay deudas, demandas. Es un caos. «Así», contesté sin levantar la vista del banco de trabajo. «Qué coincidencia». «Papá, dime la verdad. ¿Fuiste tú? ¿Y si lo fuera?». Pregunté limpiando la gubia con un trapo. «La arruinaste. Arruinaste mi boda, no, hijo. Ellos se arruinaron solos. Yo solo encendí la luz para que todos vieran el desastre que escondían». Rodrigo se dejó caer en una silla. «No puedo creerlo», murmuró. «¿Por qué, papá?». Lo miré fijo. «Porque un hombre que no defiende su nombre no tiene nada. Tú dejaste que me pisotearan, que se burlaran de mí, que me exigieran millones como si mi trabajo no valiera. Y tú callaste. Solo quería paz. La paz sin dignidad, hijo, se llama sumisión». No dijo nada. Su respiración era corta,
como si se ahogara con su propia vergüenza. Yo sabía que en el fondo me entendía, pero ya era tarde para rescatarlo del barro en que se metió. A mediodía los noticieros locales empezaron a publicar titulares. Escándalo financiero. Sacude a los Varela demandas, deudas y embargos a días de la boda del año. En la hacienda, el infierno se desató. Recibí un mensaje de Beto, mi amigo contador. Los bancos congelaron sus cuentas. Les suspendieron el crédito. Los proveedores retiraron el banquete. Sonreí, no por venganza, sino por justicia. El tiempo siempre pone a cada quien en su lugar, y el de ellos estaba de rodillas. A las 3 de la tarde el teléfono sonó otra vez. Era Valeria. Su voz sonaba diferente, quebrada, con un temblor que no era fingido. «Don Ernesto, por favor, necesitamos hablar». «Ya hablamos», dije. «No entiende», sollozó. «Perdimos todo. Los bancos, la prensa. Papá está hospitalizado. ¿Y yo qué puedo hacer? Usted puede detener esto. Dígales que no fue usted, que fue un error. Por favor, Rodrigo lo ama. Yo también». Solté una risa seca. «No me uses esa palabra, muchacha. El amor no se mendiga, ni se compra con $150,000. Por favor», gritó ella. «¡Nos están destruyendo!». «No, señorita», respondí. «Solo se están cobrando las mentiras con intereses». Corté la llamada, y por primera vez en muchos años el silencio me supo dulce. Al caer la tarde me senté frente al taller, viendo cómo el sol teñía de rojo los tejados del barrio. Rodrigo volvió a aparecer, esta vez más tranquilo. «Papá, cancelaron la boda. Lo imaginaba. Valeria está destrozada. Dice que todo fue culpa mía». «No, hijo. Fue culpa de su soberbia y de la tuya por no ponerle límites. ¿Y tú? ¿Te sientes bien después de esto?» «No se trata de sentirme bien. Se trata de dormir sin vergüenza». Él bajó la cabeza sin palabras. «Papá», dijo finalmente. «Perdóname». No respondí. Solo le puse una mano en el hombro. Porque un padre puede perdonar, sí, pero hay heridas que enseñan más que 1000 sermones. Esa noche, mientras el viento del temporal azotaba los cristales del taller, supe que al día siguiente el mundo entero hablaría del escándalo Varela. Pero yo, el viejo carpintero, solo pensaba en otra cosa, en cómo reconstruir el corazón de un hijo que por fin entendió el valor de su apellido. Me serví un último trago de mezcal, miré al cielo y murmuré: «Mañana será un día largo, pero hermoso», porque sabía que aún faltaba el acto final. Y cuando el sol del sábado brillara sobre los restos del imperio Varela, alguien por fin se arrodillaría. El sábado amaneció distinto. No había música, ni risas, ni campanas. Solo un silencio espeso sobre la hacienda de los Varela, como si el aire mismo tuviera vergüenza. En la entrada los arreglos florales aún colgaban torcidos. Los mozos no sabían si recoger o esperar una orden que nunca llegaría. Yo llegué poco después de las 9 con mi guayabera blanca y mis zapatos bien lustrados. Algunos curiosos se volteaban al verme. Otros susurraban entre ellos. Todos sabían ya que el bodorrio del año se había convertido en un circo mediático. Pero nadie sabía que el viejo carpintero venía por el último acto. Caminé por el sendero de piedra hasta el salón principal. Había cámaras, periodistas y unos cuantos invitados confundidos. Entre ellos, reconocí a doña Marcela vestida de negro, como si fuera un velorio. A su lado Valeria con el maquillaje corrido y el vestido de novia todavía puesto arrugado y manchado de lágrimas. Al verme, todos se quedaron en silencio. Alguien susurró: «Es el padre del novio, el del escándalo».
Valeria me vio con odio, pero también con miedo. ¿Qué hace aquí?, escupió entre sollozos. Vine a dar la cara, le dije. Algo que ustedes no supieron hacer. Marcela se levantó temblando de furia. Usted destruyó a mi familia. Por su culpa perdimos todo. No, señora. Le respondí sin elevar la voz. Por su culpa su familia vivió fingiendo ser lo que no era. Yo solo levanté la cortina. Uno de los reporteros se acercó. ¿Es cierto que usted filtró la información de las deudas, don Ernesto? Lo miré a los ojos. Es cierto que el respeto vale más que cualquier herencia. Y cuando alguien intenta comprarlo, tiene que aprender el precio de perderlo. Los flashes estallaban. La prensa devoraba cada palabra. Pero yo no buscaba fama, solo justicia. Entonces apareció Rodrigo con el traje, sin abotonar los ojos rojos y la voz rota. Papá, por favor, basta. No, hijo, le dije con calma. Ya basta de mentiras. Tomé el micrófono que la prensa había dejado sobre una mesa. No lo necesitaba, pero a veces la verdad debe pronunciarse fuerte. Yo soy un hombre sencillo. Carpintero. No tengo millones ni apellidos de oro, pero tengo manos limpias y una conciencia que no me quita el sueño. Hace una semana esta familia me pidió $150,000 para dejar que mi hijo se casara, como si el amor fuera un negocio. Hubo murmullos. Hoy ellos están quebrados, no por mi culpa, sino por su codicia, y quiero que todos aprendan algo. El dinero puede comprar trajes, pero nunca dignidad. El silencio que siguió fue absoluto. Ni el viento se atrevió a soplar. Valeria dio un paso hacia mí. Su voz ya no era de princesa, sino de alguien que se estaba ahogando. Don Ernesto, por favor, no lo haga más grande, no frente a todos. ¿Y por qué no le respondí? Ustedes me humillaron en privado, pero hoy el mundo sabrá quiénes son de verdad. Ella intentó mantener la compostura, pero las piernas le fallaron. Cayó de rodillas llorando. Por favor, deténgalo. La miré sin rencor, solo con una tristeza serena. Recuerda lo que me dijo. Sin siento tú. Y no hay boda. Me incliné un poco para que solo ella escuchara lo siguiente. Pues sin dignidad no hay perdón. Rodrigo se acercó. Su voz era un hilo. Papá, ella ya entendió. No, hijo. Ella acaba de empezar a entender. Me volví hacia los periodistas. Ya vieron lo que queda de una familia cuando el orgullo manda más que el corazón. De mí pueden escribir lo que quieran. Pero si publican algo, escriban esto. El amor no se compra. Se gana con respeto. Dejé el micrófono en la mesa, tomé mi sombrero y salí despacio. El sol de mediodía me golpeó el rostro y por primera vez en mucho tiempo respiré hondo, sin peso en el pecho. A mis espaldas escuché el llanto ahogado de Valeria, el sonido de una mujer que por fin entendía lo que es arrodillarse de verdad. Esa noche de regreso en mi taller, encendí una vela frente al retrato de mi difunta esposa. Lo logré, vieja, le susurré. Nuestro hijo ya sabe lo que vale su apellido. Tomé mi copa de mezcal, la levanté y brindé solo con una sonrisa leve. Porque el dinero se gasta, el poder se acaba, pero la dignidad, esa cuando se defiende, dura para siempre. Pasaron 3 días desde la boda que nunca fue. 3 días en los que Guadalajara no habló de otra cosa. Las portadas de los periódicos, los programas de chismes, los noticieros de la noche. Todos tenían el mismo titular. El escándalo Varela. La novia del año termina arrodillada entre lágrimas. Yo no necesitaba leerlo. Bastaba con asomarme al taller para escuchar a los vecinos contarlo entre risas. Don Ernesto tenía razón, decían algunos.
Ese viejo sí que tuvo valor, murmuraban otros. Pero yo no buscaba gloria. La justicia no se celebra. Se respira en silencio. Esa mañana, mientras lijaba una puerta de cedro, Rodrigo llegó. Llevaba la misma ropa desde hacía días, sin corbata, sin brillo en los ojos. Parecía un hombre que había envejecido de golpe. «Papá», dijo despacio. «No sé por dónde empezar. Por decir la verdad, hijo. Siempre es un buen comienzo». Se quedó callado un rato mirando mis manos trabajar. Todo se vino abajo. La empresa de los Varela se declaró en quiebra. Su papá está en el hospital. Mamá de Valeria desapareció. Y ella que intentó irse del país. Pero la prensa no la deja en paz. Le cerraron las puertas en todas partes. Solté un suspiro largo. Así es la vida, Rodrigo. El ruido que hacen al caer los que viven de apariencias siempre es más fuerte que el que hacen al levantarse los que viven de trabajo. Él asintió con los ojos húmedos. Yo fui un tonto papá. Quise demostrarle al mundo que valía algo y terminé perdiéndolo todo. Dejé las herramientas sobre la mesa y lo miré. No lo perdiste todo, hijo. Mientras tengas el valor de pedir perdón, todavía puedes empezar de nuevo. Rodrigo me abrazó. Por primera vez en años sentí su corazón latiendo contra el mío, y supe que esa era la victoria que realmente importaba. Al caer la tarde fui al mercado de San Juan de Dios a comprar madera. Ahí, entre el bullicio de la gente, la vi Valeria. Vestía ropa sencilla, el cabello recogido sin maquillaje. No era la misma mujer que me había exigido $150,000. Era apenas una sombra de ella. Me vio y bajó la mirada como si quisiera desaparecer, pero me acerqué igual. «Buenas tardes, señorita Valeria». No respondió. Solo murmuró. «Tiene razón». Me arrodillé. Y no fue suficiente. «Nadie se levanta de rodillas de un día para otro», le dije. «Pero tal vez ahora entienda lo que vale la humildad». Alzó la vista con los ojos hinchados. «Rodrigo no me perdonará nunca, ¿verdad?» «Eso solo lo sabe Dios. Pero si quiere empezar, empiece por no mentirse más». Asintió. Y sin decir nada más, se fue entre la multitud. Esa noche de regreso en el taller, Rodrigo me ayudó a cerrar las ventanas. «Sabes, papá», dijo con una media sonrisa. «Pensaba irme a la Ciudad de México, buscar trabajo, empezar de cero». «Hazlo», respondí. «Pero no te olvides de dónde vienes. No importa si duermes en una mansión o en un cuarto rentado. El apellido Medina no se compra, se honra». Él sonrió. «Lo prometo. Y una cosa más, hijo. ¿Cuál si alguna vez una mujer te pide dinero para amarte? No la ames». Rodrigo soltó una risa leve, triste, pero sincera. Eso lo aprendí a la mala, papá. Cuando se fue, me quedé solo frente al banco de trabajo, tallando un trozo de madera. Cada viruta que caía al suelo me recordaba algo, que incluso el árbol más torcido puede transformarse en una obra hermosa, si uno tiene paciencia. La venganza me había devuelto el respeto, sí, pero lo que realmente me había salvado era otra cosa, la verdad. Porque al final, el dinero se esfuma. Los rumores mueren, las heridas sanan, pero el silencio del hombre justo es más fuerte que cualquier aplauso. Levanté mi copa de mezcal una vez más y murmuré: «Por los que no vendemos el alma, aunque nos falte el pan». Y en ese brindis solitario, el viejo carpintero sonrió. No por orgullo, sino por paz. Habían pasado 6 meses desde aquel escándalo. Las flores del jardín del taller ya volvían a brotar, y el aire de Guadalajara olía otra vez a pan caliente y polvo de madera. Yo creía que por fin todo había quedado atrás. Pero el pasado nunca se va en silencio.
solo espera el momento exacto para tocarte de nuevo la puerta. Esa mañana, estaba lijando una mesa cuando escuché que alguien golpeaba despacio. 3 toques cortos tímidos. Abrí la puerta y ahí estaba Valeria. Casi no la reconocí. Su cabello antes brillante ahora estaba recogido con un lazo sencillo. Su rostro sin maquillaje mostraba ojeras, pero también una serenidad nueva. Vestía una blusa modesta y en las manos traía una pequeña caja de cartón. «Buenos días, don Ernesto», dijo con voz suave. «Buenos días, señorita Varela». «¿Qué la trae por aquí?», pregunté sin dureza, pero tampoco con ternura. Ella respiró hondo. «No soy señorita Varela». «Ya no. La empresa quebró, vendieron la hacienda, y mis padres se fueron a vivir con unos parientes en Querétaro. Yo conseguí trabajo en una tienda de muebles». Por primera vez sonreí apenas. «Muebles. Supongo que el destino también tiene sentido del humor». Ella asintió con una sonrisa triste. Dejó la caja sobre mi banco de trabajo. «Esto es suyo», dijo. La abrí. Dentro había una botella de vino artesanal, la misma marca que yo había llevado a la hacienda el día que me humillaron. Solo que ahora tenía una nota pegada al cuello. «Gracias por la lección. A veces hay que perderlo todo para entender cuánto cuesta una sola palabra dignidad». Guardé silencio unos segundos. Ella continuó. «Yo no vengo a pedir perdón. Ya lo hice muchas veces. Y sé que no alcanza. Solo quería agradecerle. Usted me salvó aunque no lo crea. Me obligó a ver quién era y quién no quería seguir siendo». Me quedé mirándola largo rato. Había sinceridad en su voz y también dolor. No el dolor del castigo, sino el del cambio. Y Rodrigo preguntó casi en un susurro. «En la Ciudad de México, trabajando duro. Es otro hombre ahora. ¿Cree que algún día pueda perdonarme?» «Eso no lo sé, Valeria. Pero el perdón llega cuando la culpa se convierte en aprendizaje. Y tú ya diste el primer paso». Ella bajó la mirada. «Solo quería despedirme, don Ernesto. Mañana me voy a Monterrey. Me ofrecieron un puesto allá. Entonces que te vaya bien, muchacha». «Gracias». Y antes de irse agregó. «Por cierto, su hijo todavía guarda la vieja botella que usted dejó en la hacienda. Dice que fue el primer vino que le supo a verdad». Sonreí sin responder. La vi alejarse por la calle empedrada sin escoltas, sin joyas, sin más equipaje que la humildad. Y por primera vez, no vi a la muchacha arrogante que exigía dinero. Vi a una mujer que por fin había aprendido a mirar a los ojos sin miedo. Esa noche Rodrigo me llamó. «Papá, ¿sabes quién me escribió?» «Déjame adivinar», dije sonriendo. «Valeria». «Sí». Me pidió perdón, pero no por lo que me hizo, sino por lo que se hizo a sí misma. «Entonces ya aprendió», contesté. «¿Y tú, papá?» «¿La perdonas tú?» Yo la perdoné el día que se arrodilló, no porque lo mereciera, sino porque mi alma no necesitaba cargar con su sombra. Rodrigo guardó silencio. Luego dijo algo que me tocó el corazón. «Te admiro, papá. Si algún día tengo un hijo, quiero que me mire como yo te miro a ti ahora». Corté la llamada con un nudo en la garganta. Salí al patio. La noche estaba tranquila, llena de grillos y olor a tierra húmeda. Saqué la botella que Valeria me había dejado y serví un poco en un vaso de vidrio. Brindé solo mirando el cielo. Por los que cayeron y se levantaron. Por los que aprendieron tarde, pero aprendieron bien. Y por los que entendieron que el silencio también puede ser justicia. Bebí despacio. El vino tenía un sabor amargo al principio, pero después una dulzura honesta como el perdón, cuando llega sin orgullo. Y en ese momento
Entendí algo que ni la rabia ni la venganza me habían enseñado, que el tiempo no borra las heridas, solo las transforma en cicatrices que ya no duelen, pero enseñan. Pasaron 3 años desde aquel día en que Valeria se marchó y el apellido Varela desapareció de las portadas. Guadalajara siguió su ritmo y el taller de los Medina se volvió un refugio de paz y olor a madera. Yo ya no trabajaba con la misma fuerza, pero seguía yendo cada mañana, no por necesidad, sino por costumbre. El martillo, el serrucho, el café de olla y el canto de los gallos eran mi misa diaria. Rodrigo, en cambio, había cambiado por completo. Dejó los trajes de marca por una camisa de mezclilla y botas gastadas. Había abierto un pequeño taller de muebles artesanales en la Ciudad de México, con el nombre Medina y Hijo. A veces lo visitaban arquitectos, jóvenes influencers o incluso artistas que querían un toque auténtico mexicano. Y él, con la paciencia que me heredó, explicaba cada veta, cada marca, como si hablara de una historia familiar. Una tarde de agosto, mientras yo barnizaba una mesa en el taller, el teléfono sonó. Papá, dijo la voz de Rodrigo. ¿Puedes venir a la capital unos días? ¿Todo bien?, pregunté. Sí, pero quiero hablar contigo en persona. Es algo importante. ¿Importante bueno o importante raro? Digamos, las dos cosas. El tono me intrigó. Al día siguiente tomé el primer camión a la Ciudad de México. El viaje fue largo, pero tranquilo. El taller de Rodrigo estaba en Coyoacán, en una vieja casa adaptada. Al entrar, lo primero que vi fue una placa en la pared. El respeto se trabaja, no se hereda. Sonreí. Ese muchacho ya no era el mismo. Rodrigo me abrazó fuerte. Papá, quiero presentarte a alguien. Giré la cabeza. Y ahí estaba Valeria. Vestía sencillo, el cabello corto, mirada serena. No era la sombra de antes, sino alguien en paz. Mi cuerpo se tensó, pero ella fue la primera en hablar. Buenas tardes, don Ernesto. Buenas tardes, muchacha. ¿Qué te trae por aquí, Rodrigo?, intervino papá. Hace 6 meses nos reencontramos. Ella trabaja con diseñadores en Monterrey. Me ayudó a conseguir un contrato grande. Me crucé de brazos. ¿Y eso qué significa? Que volvimos a hablar, dijo él firme pero tranquilo. Y que aprendimos. Valeria dio un paso adelante. No vengo a pedirle perdón otra vez, don Ernesto. Solo quiero que sepa que su hijo me enseñó lo que usted intentó decirme hace años, que el amor no se compra. Ahora solo quiero construir, no aparentar. Guardé silencio. Miré a mi hijo, luego a ella. Ninguno bajó la mirada. Y eso fue suficiente. Si lo que buscan es construir, dije al fin, empiecen con bases firmes. Rodrigo sonrió. Por eso te pedí que vinieras. Quiero que veas algo. Me llevó al fondo del taller. Ahí, bajo una lona, había un mueble enorme tallado a mano, una mesa de nogal con incrustaciones de cobre. Sobre la superficie grabadas con fuego. Unas palabras. A mi padre, que me enseñó que la riqueza no está en los bolsillos, sino en las manos limpias. No pude hablar. El corazón me golpeaba el pecho con fuerza. Rodrigo me miró y dijo: Papá, este taller ya no es solo mío. Quiero que se llame como tú, Carpintería Don Ernesto. Sentí un nudo en la garganta. ¿Y quién te dijo que yo ya no tengo mi propio taller? No se trata de eso, contestó. Se trata de seguir tu nombre, no de reemplazarlo. Más tarde, Valeria sirvió café. El silencio entre nosotros ya no dolía. Era un silencio distinto, el de las cosas que por fin sanaron. ¿Sabes, Valeria?, le dije.
El problema nunca fue el dinero. Fue el miedo. ¿Miedo a qué? Preguntó. A que la gente piense que valemos menos porque tenemos menos. Ese miedo destruye familias, hijita. Pero cuando uno deja de tenerle miedo a ser quien es, todo lo demás empieza a acomodarse solo. Ella sonrió. Tiene razón. Y si me permite, quiero ayudar a que su historia llegue más lejos. Rodrigo y yo pensamos abrir una exposición con piezas hechas por artesanos mayores, con su nombre como símbolo. Mi nombre sí, el legado de don Ernesto. Me quedé callado, pero por dentro algo se encendió. No orgullo, sino gratitud. Esa noche, mientras cenábamos los tres, vi el reflejo del taller en el vidrio de la ventana. Luces cálidas, herramientas alineadas, y un hijo que por fin entendía que heredar no es recibir, es aprender a cuidar. Tomé mi copa, brindé, y dije despacio, que esta vez el dinero no compre nada, pero que el respeto lo pague todo. Y los tres chocamos las copas sin necesidad de promesas, porque a veces la vida no te devuelve lo que te quitaron. Te da algo mejor, la oportunidad de empezar limpio. El nuevo taller Carpintería Don Ernesto se volvió un pequeño milagro en Coyoacán. En menos de un año, los pedidos llegaron de todas partes: hoteles, restaurantes, incluso embajadas que querían muebles con alma mexicana. Rodrigo y yo trabajábamos codo a codo. Él dibujaba los planos. Yo daba el toque final con las manos que ya conocían el pulso de la madera. Y Valeria, discreta, se encargaba de las ventas, sin alardes, sin títulos. Parecía que al fin la vida nos había dado tregua. Pero el pasado, cuando huele redención, siempre busca ensuciarla. Una tarde de octubre llegó un auto negro, de esos que no frenan frente a talleres pequeños. De él bajó una mujer elegante con lentes oscuros y ese aire de quien nunca aprendió a pedir permiso, doña Marcela Varela. El silencio fue inmediato. Rodrigo la reconoció al instante. Valeria, en cambio, se quedó helada con la respiración entrecortada. Yo dejé el cepillo sobre la mesa y limpié mis manos con un trapo despacio. Vaya, dije. Si me hubieran dicho que el fantasma de la soberbia tenía chofer, habría preparado café. Marcela se quitó los lentes. No vengo a pelear, don Ernesto. Vengo a hacer negocios. Negocios, repetí saboreando la palabra como si fuera vinagre. Otra vez con dinero ajeno. No, esta vez es diferente. Rodrigo dio un paso al frente. Mamá, ¿qué haces aquí? Vine porque tu padre se merece una disculpa. Y porque necesito ayuda, dijo bajando la voz. ¿Ayuda? Preguntó Valeria, incrédula. Después de todo lo que hiciste. Marcela respiró hondo, nerviosa. Estoy enferma, hija. Cáncer. No me queda mucho tiempo. Pero antes de irme quiero dejar en orden lo poco que me queda y limpiar mi nombre. Nos quedamos en silencio. Yo no sabía si creerle o no. Su voz sonaba quebrada, pero en los ojos aún le brillaba el viejo orgullo. Lo siento por su enfermedad, dije con calma, pero no entiendo qué quiere de nosotros. Ustedes tienen fama. El nombre Varela está muerto, pero el suyo está en todas partes. Quiero invertir lo que me queda en su negocio. Ser socia, aunque sea en silencio. Rodrigo apretó los puños. Socia. Después de haber querido comprarnos hace años, Marcela lo miró con un dejo de lástima. No me juzgues, hijo. La vida enseña con golpes y yo los recibí todos. Valeria estaba pálida. Mamá, no puedes venir a limpiar tu culpa con dinero. No lo hago por mi hija. Lo hago por ti, para que cuando yo muera el apellido que te di no sea solo una vergüenza. La tensión se cortaba con un cuchillo. Yo los observaba en silencio,
mientras por dentro algo me ardía. Parte de mí quería echarla a la calle sin más, pero otra parte, la que envejece sin rencor, me decía que quizás Dios la había mandado para otra lección. Está bien, dije finalmente. Si quiere invertir, invierta. Pero aquí no hay tratos sin condiciones. ¿Qué condiciones?, preguntó. Una sola: si entra a esta carpintería, entra sin nombre, sin apellido y sin pasado. Aquí nadie manda más que el trabajo. Puede con eso. Marcela me miró fijo. Por primera vez no vi altivez en sus ojos, sino cansancio. Puedo, susurró. Durante los meses siguientes, Marcela cumplió su palabra. Llegaba temprano, barría. El polvo servía café, anotaba pedidos. No hablaba mucho, pero escuchaba. Y a veces, cuando creía que nadie la veía, se quedaba mirando a Valeria y a Rodrigo, con lágrimas en los ojos. Una noche, cuando todos se habían ido, la encontré sola en el taller. Estaba sentada frente a la mesa de nogal que habíamos hecho en homenaje a mi esposa. Tenía la botella de vino, aquella que Valeria me regaló, en las manos. Es irónico, no, dijo sin mirarme. Todo empezó por una botella. No fue la botella, señora, le respondí. Fue la soberbia. Lo sé. Y si pudiera volver atrás, me quedaría callada. Guardamos silencio largo rato. Luego me dijo algo que no olvidaré jamás. Usted ganó, don Ernesto, pero no con venganza, sino con paciencia. Y eso me da envidia. Yo no gané, señora, le respondí. Solo aprendí a no perderme en el odio. Y cree que todavía tengo tiempo de hacer lo mismo. Mientras respire, sí. A los pocos meses, Marcela enfermó gravemente. Antes de morir, pidió vernos a todos en el taller. Nos reunió alrededor de la mesa de nogal y con voz débil dijo: «No quiero dejar herencia, solo quiero dejar paz». Y extendió un sobre. Dentro, una carta firmada ante notario, transfiriendo su parte de la inversión al taller, a nombre de Valeria. Mi hija merece empezar de nuevo. Luego me tomó la mano. Don Ernesto, gracias por no devolver odio con odio. No lo olvide a veces. El perdón es la venganza más elegante. Murió 3 días después. Esa noche, cuando cerramos el taller, Valeria dejó una flor blanca sobre el banco donde su madre solía sentarse. ¿Cree que algún día me parezca a usted, don Ernesto?, preguntó. No, muchacha, le respondí sonriendo. Vas camino a ser mejor. Rodrigo me abrazó por la espalda. ¿Y ahora, papá? Ahora trabajamos, porque mientras haya madera y manos limpias, siempre habrá futuro. El viento soplaba tibio, las luces del taller parpadeaban como luciérnagas, y en el silencio de esa noche entendí que el ciclo se había cerrado. La soberbia había muerto, y el perdón sin ruido había tomado su lugar. El respeto, igual que la madera, solo se pule con el tiempo, y con las manos correctas. Los años siguieron pasando sin pedir permiso. El calendario ya no me pesaba. En la espalda me pesaba en las manos. Cada cicatriz tenía una historia, cada mueble terminado, una despedida. Rodrigo ahora era el maestro del taller. Los aprendices lo llamaban Maestro Medina, y aunque me daba orgullo escucharlo, también me dolía un poco el alma, porque entendía que el oficio ya no me pertenecía. Solo era su guardián por un tiempo. Yo pasaba las tardes sentado en el portal del taller, mirando cómo el polvo dorado del aserrín flotaba en los rayos de sol. A veces cerraba los ojos y juraba escuchar la voz de mi esposa riéndose desde la cocina. El tiempo no perdona, pero tiene esa cortesía de dejarte soñar. Un mediodía llegó Rodrigo con el ceño fruncido. Traía una carpeta en la mano. Papá, necesito hablar contigo. Su tono era serio como cuando era niño y se sabía en problemas.
¿Qué pasa, hijo?, pregunté sin levantarme. Vino un grupo de inversionistas. Quieren asociarse con nosotros para abrir sucursales en Querétaro y Monterrey. Dicen que el nombre Carpintería Don Ernesto ya tiene peso. Podríamos triplicar la producción. Lo miré fijo. ¿Y qué quieren a cambio? Control del 50%. Entonces no quieren asociarse. Quieren adueñarse. Rodrigo bajó la mirada. No todos son así, papá. Este grupo apoya proyectos artesanales. Invertirían millones. Los millones, hijo, no son malos. Lo malo es cuando empiezan a mandar sobre el alma del trabajo. Me miró con frustración. No todo puede seguir igual. Tú lo hiciste crecer desde un banco de madera y un martillo viejo, pero ahora podemos llegar más lejos. ¿Y hasta dónde quieres llegar?, pregunté tranquilo. Hasta donde el nombre Medina sea conocido en todo México. Esa frase me dolió más de lo que quería admitir. ¿Y crees que eso te hará más digno? No, papá, pero nos daría estabilidad. Tú ya no podrás trabajar mucho tiempo más. Quiero asegurarte el futuro. Esa noche no pude dormir. La madera crujía como si también pensara conmigo. Sabía que Rodrigo no lo hacía por ambición, sino por amor. Pero también sabía lo fácil que el dinero podía torcer hasta el alma más noble. Recordé el rostro de Marcela Varela aquel día antes de morir, cuando me dijo que el perdón era la venganza más elegante. Y pensé, ¿será el éxito la tentación más peligrosa? Al amanecer, bajé al taller. Rodrigo ya estaba ahí revisando presupuestos. Hijo, le dije, quiero mostrarte algo. Saqué de una caja una pequeña tabla de madera vieja con un tallado torpe en el centro. Trabajo limpio, conciencia limpia. Esto lo hizo tu abuelo cuando yo tenía tu edad. Expliqué. No dejó fortuna, ni terrenos, ni herencias. Solo me dejó esta tabla y la certeza de que un hombre vale lo que su palabra pesa. Rodrigo me miró en silencio. Papá, no quiero traicionar lo que somos. Solo quiero crecer. Entonces crece, respondí, pero sin vender el nombre. Si quieren invertir, que lo hagan bajo tus reglas, no bajo su codicia. Sino que se busquen otro taller con alma de plástico. Rodrigo respiró hondo. A veces pienso que nací con menos valor que tú. No, hijo, le dije. Tú naciste con más opciones. Y eso puede ser un peligro si olvidas de dónde vienes. Días después, los inversionistas vinieron a reunirse. Yo no hablé. Solo observé desde un rincón. Hombres de traje, relojes brillantes, palabras dulces. Le ofrecían cifras: expansión, proyección internacional. Rodrigo escuchó, pero cuando terminó dijo algo que me hizo contener las lágrimas. Mi padre me enseñó que la madera no se vende por kilo, sino por historia. Y esta carpintería tiene historia. Así que si quieren invertir, bienvenidos, pero bajo una condición: no tocarán el nombre ni las manos que la sostienen. Hubo silencio. El más viejo de ellos murmuró: joven con esa mentalidad nunca será millonario. Rodrigo sonrió. Tal vez, pero tampoco seré esclavo. Esa noche brindamos en el taller. Valeria trajo vino y puso música suave. Yo levanté mi copa y dije: el legado no es lo que dejas cuando mueres, es lo que enseñas mientras sigues vivo. Rodrigo chocó su copa con la mía. Gracias, papá. No, hijo, le respondí. Gracias a ti por demostrarme que mis errores sirvieron de algo. Más tarde, cuando todos se fueron, me quedé solo frente al banco de trabajo. Toqué la tabla vieja de mi padre. Sentí las grietas y sus letras desvanecidas. Pensé en cuántos hombres confunden éxito con respeto. Yo no. Yo solo quería que mi apellido no fuera sinónimo de dinero, sino de honor. Apagué las luces. Dejé el taller en silencio y susurré: mientras haya un hijo que recuerde lo correcto, ningún padre muere del todo.
El viento entró por la ventana, moviendo las virutas de madera. Y en ese susurro, creí escuchar la voz de mi padre sonriendo. El invierno llegó más temprano ese año. El frío calaba los huesos, y por primera vez en mucho tiempo la madera se me escapaba de las manos. Los dedos ya no obedecían como antes. El pulso temblaba al marcar una línea. Rodrigo me lo notaba, aunque intentaba disimular. Papá, deja que lo lijen. Los muchachos me decía con tono suave. No. Todavía sé cómo se siente una veta bien cortada, contestaba tercamente. Pero dentro de mí sabía que el cuerpo ya estaba cobrando las cuentas de los años. Las madrugadas de sereno, el acerrín respirado, los golpes de martillo, el cansancio callado. Todo tenía su factura. Una tarde, mientras lijaba una silla para una iglesia de Tlaquepaque, un zumbido me estalló en los oídos. El mundo giró y las piernas se me fueron. Caí. No recuerdo si grité, solo que el polvo de madera me supo a sangre y miedo. Desperté en el hospital. Valeria estaba a un lado de la cama, con los ojos hinchados de llorar. Rodrigo dormía en una silla, con la cabeza recargada en el borde del colchón. ¿Cuánto tiempo estuve fuera?, pregunté con la voz quebrada. Casi 2 días, don Ernesto, susurró Valeria. Fue un infarto leve, pero el doctor dice que debe dejar el taller. Dejar el taller. Sentí que me arrancaban el alma con esas palabras. Toda mi vida estaba hecha de madera. Sin ella, ¿qué quedaba? Rodrigo despertó al oír mi voz. Papá, me tomó la mano. No vuelvas a asustarme así. Intenté sonreír. Solo me estaba tomando un descanso largo. Pero él no sonrió. Papá, quiero que me escuches. El doctor dice que necesitas calma. Yo puedo encargarme de todo. Ya lo haces. No, papá, dijo apretando mi mano. Quiero decir todo. La administración, los clientes, las decisiones. Tú ya hiciste tu parte. Guardé silencio. Por dentro algo se resistía. No era soberbia, era miedo. Miedo a volverme inútil, a convertirme en un recuerdo sentado en un sillón. ¿Y si la riegas, hijo?, bromeé. Entonces me regañas desde la hamaca, respondió sonriendo. Su sonrisa me rompió y me sanó al mismo tiempo. Pasaron las semanas. Regresé a casa más débil pero más consciente. Rodrigo tomó el mando del taller con una madurez que me sorprendía. Valeria lo acompañaba en todo. Ella me visitaba cada mañana con pan dulce y café de olla. ¿Sabe qué don Ernesto me dijo un día? Usted me enseñó que el perdón no se dice, se demuestra. Y tú me enseñaste que los errores, cuando se enfrentan con humildad, se convierten en maestros. Nos reímos los dos. La vida, con todas sus vueltas, había terminado por devolvernos paz. Un domingo Rodrigo llegó con un sobre. Papá, esto es para ti. Adentro había un documento, transferencia de propiedad del taller a mi nombre. No acepto, le dije con un hilo de voz. No es una herencia, contestó. Es un acto de gratitud. El título dice: Carpintería don Ernesto, pero en la esquina agregué algo más. Me pasó una hoja con el nuevo logotipo. Debajo del nombre, en letras pequeñas, decía: fundada por un hombre que nunca se dobló, solo se inclinó para enseñar. Sentí un nudo en la garganta. Las lágrimas esas que los hombres mayores creemos haber gastado, me ganaron sin aviso. Rodrigo me abrazó fuerte como cuando era niño y tenía miedo de la tormenta. Papá, susurró, tú me enseñaste que los muebles duran si se construyen con amor. Yo solo estoy aplicando tu lección a la vida. Esa noche, desde mi hamaca, miré el techo de madera y escuché el sonido del viento entre los árboles. Cada crujido era un recuerdo.
cada sombra una historia. Pensé en todo lo que había pasado, la humillación, la venganza, la caída, el perdón. Y entendí que la vida como la madera solo revela su belleza cuando el fuego la prueba y el tiempo la pule. Sonreí. Quizá mi cuerpo se rendía. Sí. Pero mi alma no. Seguía de pie aunque mis rodillas ya no pudieran. Porque el que siembra respeto aunque muera, sigue dando sombra. Sabía que el invierno sería el último que vería desde el taller. No lo decía en voz alta, pero lo sentía en los huesos, en la respiración corta, en el corazón, que ya marcaba su propio ritmo lento, pero sabio. Aún así, cada mañana me sentaba frente a mi banco de trabajo, aunque ya no pudiera sostener el martillo más de unos minutos, solo para mirar, oler, escuchar. Porque la madera todavía me hablaba. Rodrigo no me dejaba estar solo, y Valeria aparecía con su termo de café, siempre puntual. Solo un ratito, don Ernesto, me decía. Y yo fingía obedecer, aunque cuando se distraían, tallaba a escondidas un pedazo de cedro que había guardado hacía años. Tenía una idea, una última pieza. No un mueble para vender, sino un legado que pudiera quedarse cuando ya no estuviera. Esa tarde, mientras el sol bajaba sobre Coyoacán, entró Rodrigo con su cara de preocupación disimulada. «Papá, ¿otra vez trabajando?» «No, hijo, mentí. Solo estoy conversando con la madera. Pues dile a la madera que te deje descansar», dijo sonriendo. «No se puede descansar». «Sin dejar algo terminado», le respondí. «Eso también lo aprendiste tú». Rodrigo me miró con ternura. «¿Qué estás haciendo, papá?» «Algo pequeño. Algo que no se venda ni se compre». Los días pasaron, y el taller volvió a llenarse de ruido. El negocio prosperaba, y la prensa hablaba del milagro artesanal de la familia Medina. Pero lo que más orgullo me daba era ver cómo los aprendices jóvenes trataban la madera como si fuera algo sagrado. No hacían muebles, hacían memoria. Mientras ellos trabajaban, yo seguía tallando mi última obra, una figura de manos entrelazadas, 2 generaciones unidas, talladas en roble. Las mías y las de mi hijo. No era perfecta, pero eso la hacía real. Una noche, cuando todos se habían ido, tomé asiento en mi rincón de siempre. La lámpara apenas alumbraba y el aire olía a barniz y recuerdos. Saqué una hoja amarillenta y empecé a escribir con mi letra torpe para Rodrigo y Valeria. Si están leyendo esto, es porque mis manos ya descansan. Pero no quiero que lloren los que aman. De verdad no mueren, solo cambian de taller. No olviden nunca que la dignidad vale más que el pan, que el perdón no se mendiga y que el respeto no se hereda, se trabaja cada día. Rodrigo, hijo mío, el día que tu hijo te mire con el mismo orgullo con el que yo te miro, a ti entenderás que el apellido no se escribe con letras, se talla con acciones. Valeria, hija del error y del perdón, tú me enseñaste que incluso la soberbia puede florecer si se riega con humildad. Cuida de mi muchacho como si cuidaras mi alma. Y cuando el ruido del mundo los distraiga, vuelvan al silencio del taller. Ahí me encontrarán, en cada veta, en cada corte limpio, en cada olor a madera recién nacida. Con amor, don Ernesto. Doblé la carta y la metí dentro de la base hueca de la escultura. Luego la sellé con cera y la coloqué sobre la mesa de nogal. A la mañana siguiente Rodrigo llegó temprano. Me encontró dormido en la silla con la cabeza recostada sobre el banco.
La luz entraba suave por la ventana y el aire estaba lleno del perfume de cedro y barniz. «Papá», susurró tocándome el hombro, pero no hubo respuesta. El silencio que siguió no fue triste, fue un silencio lleno de amor, de gratitud, de historia. Valeria llegó poco después. Lo vieron juntos inmóvil, con una sonrisa leve, como quien por fin termina una obra que le tomó toda la vida. Sobre la mesa estaba la figura de las manos entrelazadas, y al pie una nota breve en mi caligrafía débil, mi última pieza. No la vendan, no la guarden. Pónganla donde todos puedan verla y recordar que el respeto también se construye con las manos. Días después, en la inauguración del nuevo taller, Rodrigo colocó la escultura en el centro, bajo un cartel que decía: Fundador Ernesto Medina, 1949-2020. Su obra más grande no fue la madera, sino las personas que moldeó con ella. Y cuando la gente aplaudió, Rodrigo no lloró. Solo miró al techo, sonrió y susurró: «Gracias, viejo. Ya entendí. Porque algunos hombres dejan casas, otros dinero. Pero los más sabios dejan raíces. Y en cada mueble, en cada aprendiz, en cada historia contada, entre el polvo y la luz, seguía vivo don Ernesto, el carpintero, que enseñó a México que el alma también se puede tallar». Habían pasado 5 años desde la partida de mi padre. 5 años desde que el taller ya no olía solo a madera, sino también a nostalgia. A veces, cuando el sol de la tarde entraba por las ventanas viejas, el aire parecía brillar, igual que cuando él estaba ahí sentado en su rincón, dándole consejos a los aprendices con más sabiduría que palabras. Yo, Rodrigo, llevaba el negocio con orgullo y respeto. Cada mesa, cada silla, cada figura tallada salía del taller con el sello de carpintería don Ernesto. Y aunque muchos clientes me ofrecían duplicar la producción, nunca cedí. Mi padre no enseñó a fabricar muebles. Decía siempre enseñó a construir almas. Pero el verdadero legado de mi padre no estaba en los contratos ni en las revistas de diseño. Estaba en mi hijo Emiliano. Emiliano tenía apenas 6 años y ya se paseaba por el taller como si fuera suyo. Le encantaba tocar todo, preguntar por todo y oler cada pedazo de madera. Un día se me acercó con un trozo de roble en la mano y preguntó: «Papá, ¿por qué esta madera tiene líneas?» «Porque antes fue un árbol que creció con tiempo y paciencia». Le respondí: «Cada línea es un año de su vida. Y tú también tienes líneas». «Sí, hijo. Pero las mías no se ven. Se sienten aquí», le dije señalando el pecho. El niño pensó un momento y luego soltó: «Y el abuelo también tenía líneas». Sonreí. Más que nadie. Por eso su alma era tan fuerte. Esa tarde lo llevé al fondo del taller donde estaba la figura de las manos entrelazadas. Emiliano la miró fascinado. «¿Quién la hizo tu abuelo? Fue su última pieza». «¿Y por qué las manos son así?» «Porque una es la suya y la otra la mía». Se quedó callado unos segundos. Luego susurró: «Entonces falta la mía». Me reí con ternura. «Tienes razón». Y desde ese día, todas las tardes, Emiliano se sentaba junto a mí, con un pedazo de madera pequeña. Yo le enseñaba a tallar despacio, a oler la madera, a respetarla. Él decía que algún día haría una tercera mano más pequeña para ponerla junto a las otras. Una mañana de verano llegó Valeria al taller. Seguía igual sencilla, tranquila, pero con esa luz en los ojos que solo tienen las personas que ya aprendieron a vivir sin máscaras. Traía una caja envuelta en papel de estraza.
Es para Emiliano, dijo. Lo hice con mis propias manos. El niño la abrió. Dentro había un delantal de cuero pequeño con su nombre grabado, Emiliano Medina Aprendiz. Él lo sostuvo con orgullo y sin saberlo completó un círculo que la vida había abierto años atrás. Valeria lo abrazó con ternura. Tu abuelo estaría feliz, le susurró. Eres igual de testarudo que él. Esa noche, después de cerrar el taller, Emiliano me pidió una historia antes de dormir. Cuéntame otra vez la del abuelo. ¿Cuál de todas? La del día que la señora mala se arrodilló. Sonreí. Esa no es historia de malos, hijo. Es historia de orgullo. ¿Y qué es orgullo? Orgullo es cuando defiendes lo que eres, sin hacerle daño a nadie. Y el abuelo lo hizo, sí. Pero al final aprendió que el perdón pesa menos que el enojo. Emiliano me miró con los ojos medio cerrados y dijo antes de dormirse: entonces cuando yo sea grande, voy a perdonar más rápido para no cansarme. Lo miré dormir y supe que mi padre no había muerto. Vivía en ese niño que respiraba con calma, que soñaba con madera, que hablaba de respeto, como si lo entendiera desde siempre. Pasaron los meses. Un día, mientras tallábamos juntos, Emiliano me preguntó: papá, ¿cómo sabes cuándo un mueble está terminado? Cuando deja de ser tuyo y empieza a pertenecer a alguien más. ¿Y el abuelo? ¿También terminó su trabajo? Sí, hijo. ¿Y ahora de quién es él? De todos los que aprendieron algo de él, aunque sea sin conocerlo. El niño asintió serio y siguió tallando su pedazo de madera. A su lado, el aserrín caía al suelo, como si el tiempo se repitiera. Y yo entendí que la historia no había terminado. Solo había cambiado de manos. Porque los hombres mueren cuando se olvidan sus nombres, pero los padres viven para siempre en las manos de sus hijos y en los sueños de sus nietos, que todavía huelen a madera. El respeto, cuando se enseña con amor, se convierte en herencia eterna. El tiempo, como la madera, solo se dobla cuando uno sabe trabajarlo. Pasaron 25 años desde aquella tarde en que mi hijo Emiliano talló su primera mano de roble. Hoy él tiene 32. Y yo, Rodrigo, escribo estas líneas porque sé que la vida vuelve a poner frente a él la misma prueba que un día enfrentó mi padre, solo que con otro rostro. La carpintería Don Ernesto ya no es solo un taller, es un símbolo. Una escuela, una fundación, una familia. Más de 50 aprendices trabajan bajo el lema que mi padre dejó grabado en la pared. El respeto se trabaja, no se hereda. El nombre Medina se volvió sinónimo de honestidad. Y precisamente por eso un día tocaron la puerta del taller con un traje caro y una sonrisa falsa. El visitante era un empresario joven de esos que hablan más de lo que escuchan. Se llamaba Luis Carballo, dueño de una cadena de hoteles de lujo. Señor Medina, dijo, estrechando la mano de Emiliano. Su taller es una joya, pero quiero llevarlo al siguiente nivel. Le mostró una carpeta. Contratos, licencias, royalties. Quiero usar el nombre Carpintería Don Ernesto para una línea exclusiva de muebles inspirados en la tradición mexicana. ¿Inspirados o fabricados?, preguntó Emiliano. Bueno, hechos por terceros en fábricas automatizadas, pero con su nombre. ¿Y quién los haría proveedores en Asia? Mucho más barato. ¿Y usted cree que eso sigue siendo tradición? Carballo sonrió. No, pero vende. Y mucho. Esa noche Emiliano vino a verme. Yo ya era un hombre mayor, con la voz gastada pero la mente aún despierta. Se sentó frente a mí, igual que yo hacía con mi padre, y dijo: «Papá, es mucho dinero. Con eso podría asegurar el futuro del taller por generaciones».
¿Y el nombre de tu abuelo?, pregunté. Seguiría ahí. En las etiquetas, en los catálogos. En los catálogos, interrumpí. No, hijo. El nombre de tu abuelo no cabe en papel satinado. Emiliano bajó la mirada. Tú me enseñaste a pensar en la gente, en los aprendices. Con ese dinero podríamos abrir más talleres, dar becas, cambiar vidas. Guardé silencio un largo rato. Luego le dije, si el dinero sirve para multiplicar el bien, úsalo, pero nunca para disfrazar una mentira. ¿Y cómo sé cuál es cuál? Pregúntate esto, ¿mi abuelo estaría orgulloso de mí? Si la respuesta no es un sí inmediato, ya sabes la verdad. Pasaron 3 días. El empresario volvió con su sonrisa y su contrato. Los empleados lo observaban desde las ventanas nerviosos. Emiliano lo escuchó en silencio, con la misma calma de mi padre. Cuando el hombre terminó su discurso, Emiliano solo dijo, «No vendo el nombre». Carballo frunció el ceño. «¿Está seguro?» «Es una fortuna. Más seguro que usted de lo que vale su reloj. Si no acepta otra marca, lo hará. Entonces ellos venderán muebles. Nosotros seguiremos haciendo historia». El empresario se fue sin saludar, y el taller estalló en aplausos. Esa noche Emiliano vino a casa. Traía el rostro sereno, y algo en su mirada me recordó a mi padre. «Tomé mi decisión, papá». «Lo sé», le dije. «Se te nota en los ojos. Perdimos dinero, pero ganamos respeto. El respeto no se gana, hijo. Se mantiene. Y tú acabas de asegurarte de que tu abuelo siga vivo un siglo más». Se quedó callado mirando el retrato de don Ernesto colgado en la pared. Luego dijo en voz baja, «A veces siento que él todavía está en el taller». «Claro que está», le respondí. «Cada vez que eliges lo correcto, aunque te cueste él, vuelve a respirar». Un mes después, el gobierno local reconoció el taller como Patrimonio Cultural de Oficio Vivo. La ceremonia fue sencilla. Emiliano subió al estrado con las manos manchadas de barniz y pronunció un discurso corto sin adornos. Mi abuelo fue carpintero, mi padre aprendiz de la vida. Yo solo sigo su línea sin torcerla. No heredé su fortuna, heredé su ejemplo. Y mientras este taller respire ningún dinero, podrá comprar su nombre. El público aplaudió de pie. Y entre los aplausos juro que sentí un olor familiar. A cedro recién cortado, a orgullo limpio, a don Ernesto. Esa noche Emiliano trajo a casa una pieza nueva, 3 manos talladas entrelazadas, la de mi padre, la mía y la suya. Debajo una inscripción. 3 generaciones, una sola raíz. Lo abracé fuerte sin palabras, y supe que la historia había cerrado su círculo, porque cuando un nieto elige la verdad antes que la gloria, el alma del abuelo descansa en paz, y el nombre de la familia se vuelve eterno. La madera se gasta, el dinero se pierde, pero el honor, ese nunca se pudre. El tiempo ya no duele cuando uno aprende a escucharlo. Han pasado 40 años desde que las manos de mi padre, las mías, y las de mi hijo quedaron unidas en esa escultura de roble. Hoy el taller sigue vivo. Las vetas del suelo, el eco del martillo y el perfume de cedro guardan más historia que cualquier libro. Pero hay algo distinto ahora, una risa nueva, una voz pequeña que corre entre las mesas y deja huellas en el aserrín. Santiago, el hijo de Emiliano, el bisnieto de don Ernesto. Tiene 7 años y una curiosidad que no cabe en su cuerpo. Un día se detuvo frente a la escultura de las 3 manos y me preguntó, «Abuelo, ¿por qué hay 3 manos y no 4? Yo sonreí. «Porque la cuarta es la tuya, hijo. ¿Y por qué no está tallada? Porque todavía estás aprendiendo a usarla. ¿Y cuándo podré ponerla ahí?
cuando entiendas que las manos sirven para construir, no para mandar. El niño pensó un momento, y luego corrió hacia su padre que estaba lijando una mesa. Emiliano lo levantó con las manos llenas de polvo y rió con ese mismo brillo que un día tuvo mi padre. Y ahí al verlos, supe que la herencia no es la madera ni el taller. Es el modo de mirar la vida. Cada tarde cuando el sol baja y la luz entra dorada por los ventanales, el taller parece respirar. Los aprendices trabajan en silencio y sobre una pared cuelgan 3 retratos, el de don Ernesto con su guayabera blanca, el mío con la mirada serena y el de Emiliano con los brazos cruzados sonriendo apenas. Debajo una frase grabada en cobre: quien trabaja con las manos es obrero, quien trabaja con las manos y la mente es artesano, pero quien trabaja con las manos, la mente y el corazón es hombre justo. Un día de junio decidimos abrir el taller a los niños del barrio. Queríamos enseñarles lo que nos enseñaron a nosotros, que la paciencia también es una forma de amor. Santiago se puso su delantal, el mismo diseño que un día Valeria regaló a Emiliano, y ayudó a los pequeños a lijar tablitas de pino. Al final, uno de los niños preguntó: ¿y quién fue? Don Ernesto Santiago, respondió sin pensarlo. Fue el hombre que nos enseñó que la madera también tiene alma. Hubo silencio, de esos que valen más que un discurso, y en ese momento juro que sentí un leve aroma a mezcal y barniz, como si el viejo carpintero sonriera desde alguna esquina invisible del taller. Esa noche, mientras cerrábamos, Emiliano me dijo: «Papá, a veces pienso que el abuelo nunca se fue». «No se fue», respondí. «Solo cambió de forma». «De forma, sí. Ahora vive en cada tabla bien cortada, en cada alumno, que aprende en cada decisión honesta que tomamos. Entonces, vivirá para siempre. Mientras haya alguien que trabaje con las manos limpias y el corazón derecho, sí». Nos quedamos callados. El cielo se llenó de estrellas, el taller de grillos y olor a resina. Y comprendí que la eternidad no es un lugar, es un eco que repite lo que fue justo, lo que fue digno, lo que fue bueno. Al día siguiente, Santiago trajo un pedazo de madera y lo puso sobre mi mesa. «Abuelo, quiero hacer mi mano». Lo ayudé a marcar los dedos, a tallar despacio sin miedo. Cuando terminó, la colocó junto a la escultura original. 4 manos, 4 generaciones. «¿Ahora sí está completa?», preguntó. «Sí, hijo», le dije con la voz temblando. Ahora el fuego terminó y empezó la luz. El viento sopló suave, moviendo el aserrín sobre el suelo. Las virutas danzaron como si el alma de don Ernesto pasara a saludar. Y entendí al fin que no hay muerte para quien enseñó a vivir con decencia. Las casas se derrumban, el dinero se evapora, los nombres se olvidan, pero los actos justos se tallan en la eternidad. Y así, entre el olor a madera y la risa de un niño, se cerró la historia del carpintero, que no buscó fortuna, solo respeto.